Hermanos, buenos días otra vez. Bienvenidos al redil, a este pequeño rebaño de ovejas del Señor. Anhelamos todos los días ser pastoreados por nuestro buen pastor, que es nuestro Señor. Y voy a pedirle que por favor nos pongamos de pie y vamos a saludarnos. Ya que a eso hemos venido. Por favor, si usted no tiene Biblia, le podemos facilitar una. Si desea también leer ahí en la pantalla, vamos a proyectarlo. Estamos en esta serie de predicaciones, hoy es la penúltima, sobre ciudadanos del reino, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Una carta muy especial por todo el contenido sentimental y emocional que ésta tiene. Y este pasaje que vamos a exponer hoy es uno de los pasajes que más me encanta. No solo porque sí hay cartas pastorales como está la de las dos cartas a Timoteo y Tito, pero esta carta a los Filipenses refleja el corazón, no como misionero ni como apóstol, lo que es Pablo, sino y como maestro, que luego expresa en muchas cartas, sino como pastor. Lo que expresa en estos versículos es su manera o su forma de pastorear a estos hermanos que están allí en Filipos y que están enfrentando bastantes desafíos, que lo hemos mencionado, no solo la presión de un gobierno romano idolátrico, sino también la oposición de hombres llamados o haciéndose llamar también hermanos en la fe, que se han convertido en falsos profetas, judaizantes, porque están queriendo hacer circuncidar a muchos de estos hermanos para hacerles creer que con eso sí completarían lo que es la salvación para sus vidas. Entonces Pablo viene alentando y animando a estos hermanos para que permanezcan firmes o fieles al Señor. Y le pido me acompañe allí en su Biblia, por favor, en el capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al 9. Y dice la palabra del Señor: por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Ahora les ruego a Evodía y a Sinti que, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Vamos a cerrar un momento nuestros ojos y a permitir que esta palabra baje de nuestra mente a nuestro corazón, que traiga fruto de arrepentimiento para vida eterna.
fruto de salvación. Señor, muéstranos a Cristo en esta mañana. Señor, quebranta nuestro corazón con tu palabra, que sea tu palabra hoy como martillo que quebranta la roca, Señor. Haznos enseñables, Señor. Haznos más y más dependientes de ti. Afírmanos en tu verdad, en tu palabra que es la verdad. Señor, también a través de esta palabra, Señor, trae consuelo a nuestros corazones, ánimo, para entender, Señor, que todo lo que tú haces, Señor, es perfecto, que todo lo que tú haces sí tiene sentido para los que hemos recibido ya entendimiento en nuestra mente, Señor. Así que gracias, Dios, damos a ti en esta mañana por tu palabra. Amén. El título que he dado a esta enseñanza y que llevará a la próxima también es el antídoto para toda ansiedad. ¿Sufre usted de ansiedad? ¿Le han ya diagnosticado ansiedad o depresión o estrés, que es lo que está de moda, por decirlo de alguna manera? Pero Pablo nos da el antídoto para la ansiedad y es el gozo y la paz de Dios. Vemos que Pablo ha venido utilizando algunos términos que tienen que ver con la milicia y les dice estén firmes o fieles, la misma traducción de esas dos palabras. También les dice que estén luchando, combatiendo o batallando por la unidad del Evangelio. Aquí también cuando se refiere a estas dos hermanas que tienen un desacuerdo, le dice a este fiel colaborador que ayude en la resolución de ese conflicto porque ellas han combatido. Hay versiones, esta dice han trabajado fuerte o han trabajado mucho conmigo, pero en la Reina Valera dice ellas han combatido conmigo en el Evangelio. ¿Y por qué Pablo se refiere en términos de milicia? Porque él está viendo que viven rodeados de un ejército que está presto siempre a defender al emperador, a defender a Roma y todo lo que ha conquistado. Y Pablo piensa también que los cristianos hacemos parte de un ejército, que hemos sido alistados en la milicia, que cuando predicamos el Evangelio, cuando adoramos a Dios, estamos en una guerra espiritual permanente. Pablo lo sabía. Pablo cuando salió a predicar se encontró con personas poseídas de demonios, se encontró con personas violentas que trataron de matarlo, se encontró con diferentes tipos de enfermedades y todo lo que Pablo hacía lo entendió que era una guerra contra el reino de las tinieblas que se estaba llevando a cabo. Así que por eso dice, aunque estamos en una guerra espiritual, los llama a que el propósito es que siempre vivan con alegría, con regocijo. No es fácil decir que cuando hay una guerra uno va a estar feliz, pero recuerde que siempre la Biblia utiliza esa forma literaria de la ironía. Pareciera irónico, pero así lo pide el Señor. No huya, sino manténgase firme. No esté triste en esta batalla, sino regocíjese. ¿Y de dónde viene ese gozo? Dice Pablo, ese gozo no puede venir sino solo del Señor. El que usted esté firme y no huya, solo puede ser resultado de la confianza que usted tiene en el Dios que le está diciendo, manténgase firme. No claudique, no se devuelva, no mire atrás, mire adelante.
pero hay que tener confianza suficiente para decir que yo voy a creer a esas palabras. Así que para Pablo, el que estos hermanos sigan consolidando el trabajo allí será su alegría y su corona por su labor misionera. Él dice, si ustedes no dan un paso atrás, si ustedes no dejan que se les engañe, si ustedes no dejan que la presión de Roma, la persecución, los llene de temor, entonces mi trabajo habrá sido cumplido en ustedes. Y ustedes serán para mí motivo de alegría y mi corona por la labor misionera que llevé a cabo entre ustedes. De ahí surge entonces la exhortación a estas dos hermanas de la iglesia. Imagínense, dos hermanas que en un momento dado estaban teniendo un conflicto y no sabían que iban a aparecer en la Biblia. Sus nombres iban a salir en la Biblia y por razones no solo de que fueron unas hermanas que apoyaron el evangelismo allí con Pablo en Filipos, sino porque también en algún momento de su caminar con Cristo pues tuvieron desacuerdos. La Biblia no habla de cuáles, pero Pablo sí las exhorta a que se reconcilien porque todo esto va frenando el avance del evangelio. Cuando terminamos enfrascados en diferencias entre nosotros, eso nos drena, nos desgasta y eso no permite que nos enfoquemos en lo que realmente nos tenemos que enfocar, y es el avance del reino. Y Pablo dice que tenemos que reconciliarnos pronto porque por encima de nuestros puntos de vista está la unidad de la iglesia. Eso no puede perderse de perspectiva en nuestro caminar con Cristo. Sí, hacemos parte de una iglesia de personas imperfectas, todavía cometiendo ciertos pecados, todavía con debilidad, todavía con cierto tipo de carácter, pero tenemos que pensar que por encima de nosotros está la obra del Señor. Y en eso es que tenemos que estar enfocados si no queremos perder el rumbo y el norte. Por eso le dice, no tiene nombre este colaborador, pero le dice, por favor, resuelve, ayúdales a resolver esos desacuerdos. Y en la Reina Valera y en otras versiones dice, tengan un mismo sentir en el Señor. Es decir, reconcíliense pensando en lo que ya Cristo hizo por ustedes, porque Cristo no fue a la cruz para que estuviéramos aquí agarrados unos con otros, sino para que estemos buscando permanentemente la reconciliación, porque eso es lo que estaba Cristo haciendo en la cruz, reconciliándonos con Dios, porque éramos sus enemigos. Y tristemente conozco cristianos que no se pueden ni ver, se consideran enemigos, y eso es lamentable. Que situaciones, no sé, de financieras, por tema de dineros, por temas que se pueden dar en una iglesia, terminen odiándose. Y a Pablo seguramente le llenaba de tristeza de que estas dos mujeres, líderes de la iglesia, estuvieran en esos conflictos. Y mire lo importante, los adjetivos que usa Pablo, les llama amados, hermanos. ¿Por qué? Porque él los considera personas nacidas de nuevo, hijas de Dios, hermanos en la fe, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Y Pablo dice, todo eso tiene que ser considerado. Cuando hay dificultades, cuando hay desacuerdos, desavenencias en la iglesia, no se nos puede olvidar que si tengo un conflicto y es con alguien que es cristiano también, ese es mi hermano, mi hermana, es un hijo, somos hijos del mismo Padre, y que nuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida. ¿Sí sabía usted que Dios
tiene escritos nuestros nombres y que en el juicio final nos va a llamar, y quien no aparezca en ese libro no podrá estar en la presencia de Dios por una eternidad. La pregunta es, ¿está usted seguro de que su nombre ya ha sido escrito en el libro de la vida? Eso se hace cuando usted se arrepiente de todo corazón, confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, le obedece y camina en novedad de vida hasta el último momento de respiro que Dios le dé. Ahí podrá usted estar seguro que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y eso, vuelvo y repito, debe llevarnos a proteger la unidad. Luego Pablo insiste en el mandato de regocijarse, el cual puede obedecerse aún en medio del conflicto, la adversidad y las privaciones, porque el gozo de Dios no descansa en las circunstancias favorables, sino en el Señor. Y Pablo lo repite para enfatizar esta verdad: regocíjense en el Señor. Lo repito nuevamente: regocíjense o alégrense en el Señor. Y esto lo está diciendo un hombre no que está en una situación con circunstancias favorables, en un lugar muy cómodo y agradable. Está en una celda, rodeado de soldados romanos y corriendo el riesgo de ser decapitado. Porque no solo esa era la preocupación de los filipenses, de que Pablo estaba preso, sino que podía ser ejecutado. Y este hombre les escribe y le dice: alégrense. De ninguna manera se vayan a poner tristes por lo que yo estoy padeciendo, porque Pablo entendía que si estaba allí era porque Dios lo había permitido. Y dice: y aunque yo esté aquí, la palabra de Dios no está presa ni cautiva, la palabra de Dios sigue corriendo con libertad. Y así asesinen cristianos, así quieran cerrar iglesias, la palabra de Dios nunca será callada. Dios hablará aún por medio de las piedras, porque ya nos lo ha dicho: si ustedes no hablan, si ustedes no me dan a conocer, las mismas piedras hablarán. Hace un tiempo atrás me llamaba mucho la atención que cuando uno subía por Santa Elena hacia acá al oriente antioqueño, uno veía postes continuamente con los mandamientos de Dios y con textos bíblicos. Y yo decía: ¿será que se está cumpliendo ya esta palabra de que en nuestra época sería entonces los postes hablarán si ustedes no hablan? Entonces ese es lo que tenemos que pensar en que el gozo, nuestro gozo no tiene que ver nada con las circunstancias que nos rodean ni con lo que nos esté pasando. Hoy se llama a la gente a buscar la felicidad. Todo se ha centrado en cómo te sientes y tú debes buscar la felicidad por encima de lo que sea. Pero muchos buscan durante toda su vida esta felicidad gastando dinero, viajando a nuevos lugares y experimentando actividades nuevas, extremas y emocionantes. Y la felicidad, claro que llega siempre y cuando ese entorno sea positivo y agradable. Pero ¿qué pasaría para estas personas cuando ese entorno deja de ser positivo? Seguramente la alegría desaparecerá inmediatamente para darle cabida a la desesperación. Y si usted no me cree, hable con la gente. Y hay gente desesperada, sin saber qué hacer, sin saber qué rumbo tomar, lidiando con problemas que creen que no tienen solución, que no se pueden resolver. Personas que todos los días lidian con ver un nuevo día, quisieran estar muertos. ¿Por qué sucede eso? Porque solo en Dios está el gozo y la paz
que el ser humano necesita, no ahora más que nunca, siempre la ha necesitado, porque aquel que está en rebelión, que se ha enemistado contra Dios, no puede experimentar paz. Nunca experimentará la paz mientras no se acerque a Dios y se arrepienta por sus pecados. Esa verdad del Evangelio, entonces, es decir, lo que Cristo hizo por nosotros, es la base de nuestra verdadera paz y alegría. Es decir, que Cristo vivió, murió, resucitó y ahora está en la presencia del Padre. Todo esto debe traer seguridad, paz y gozo a nuestra vida, y era lo que Pablo le pedía a estas hermanas: por favor, reconcíliense porque el Señor está cerca. Piense en eso, hace 2000 años Pablo estaba escribiendo: el Señor está cerca, y ya llevamos más de 2000 años. ¿Cuán cerca está entonces ya? Así que tenemos que vivir nuestras vidas todos los días a la luz de esta verdad. Cristo está a la puerta. Así que, amada iglesia, el verdadero secreto para ser feliz, según la palabra de Dios, procede de conocer personalmente a Dios y depender de su fuerza y no de las nuestras. Eso es lo que hacía que Pablo, en lugar de angustiarse, en lugar de deprimirse, en lugar de reclamarle a Dios, se dedicó a escribir cartas para animar a otros hermanos. Y es así que Pablo los exhorta a ser considerados o a manifestar su bondad a otros. Y esa palabra en griego denota un espíritu generoso que se eleva por encima de las ofensas, o un espíritu afable, de lo cual Jesús provee el ejemplo supremo. Jesús, en la última cena, antes de ser llevado a la cruz, lava los pies de sus discípulos, y entre ellos había uno que le iba a negar y el otro que lo iba a traicionar. ¿Y por qué Jesús lo hizo? Porque Él sabía que se estaba librando una guerra espiritual, y esa guerra espiritual para el creyente se da aquí en la mente. Es decir, yo decido hacer las cosas como Dios quiere o como yo siento hacerlas. Mire lo que escribe Pablo en 2 Corintios 10:1. Y esta versión, la Nueva Biblia de las Américas, tiene un título para esa porción de la palabra, es las armas del apostolado. Dice Pablo: yo mismo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, yo que soy humilde cuando estoy delante de ustedes, pero osado para con ustedes cuando estoy ausente. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviéramos según la carne. Pablo se consideraba una persona humilde y llena de bondad, pero también cuando tenía que llamar la atención, cuando tenía que exhortar, él sabía que Dios lo había capacitado también para hablar con autoridad como apóstol. Así que una persona que ha sido tocada por el poder de Dios, dice, tal persona no exige sus derechos. Solo este tipo de personas aprende el secreto del verdadero contentamiento al tener siempre presente que el Señor está cerca. Recuerden lo que Pablo ya le había dicho a los hermanos en Filipos: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión,
hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Cuando Cristo llena el corazón, Él producirá ese tipo de carácter manso y pacífico. Nos gusta mucho decir somos mansos pero no mensos, y pensamos que a veces dejando salir el hombre viejo, eso también es algo que aprueba Dios. Pero cuando estamos llenos del Espíritu, el Espíritu nos convierte en personas equilibradas y apacibles, que no se enfadan fácilmente, que pasan por alto la ofensa, ya que han conocido la sabiduría que viene de lo alto, la cual describe el apóstol Santiago en su carta, al decir: esta sabiduría es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que necesitamos para obrar, para actuar, para proceder en comunidad, en nuestras familias, en nuestro entorno de trabajo, en el lugar donde estudiamos. No nos dejemos llevar por nuestro corazón o por nuestras propias ideas y nuestra forma de pensar. Que la sabiduría de Dios esté en nosotros, porque si optamos por la sabiduría humana, es decir, por no tener en cuenta la palabra de Dios, sino hacer las cosas como a nosotros nos parece, entonces estamos dejándonos gobernar por esa sabiduría humana que es diabólica, que es ¿qué más? Animal, diabólica, dice el apóstol Santiago. Así que no se trata de una persona que todo lo consiente, no aquella que todo le parece bien, sino que teniendo un criterio es capaz de dominar su espíritu y mantener la perspectiva adecuada. Imagínense si Cristo en la cruz se hubiera dejado llevar por las ofensas de los que decían: si tú eres el Hijo de Dios, pídele que te ayude. Si tú ayudaste a otros, ¿por qué no te ayudas a ti mismo y te bajas de esa cruz? Si Cristo hubiera prestado oídos a esas ofensas, a esas palabras, que lo único que eran palabras de provocación, seguramente orquestadas desde el reino de las tinieblas, tal vez la historia hubiera sido otra. Lo mismo, cuando el diablo nos tienta y en lugar de pararnos firmes cedemos. Piense solo cuál sería la historia si usted no hubiera cedido atrás a los pecados que ha cedido siendo cristiano. ¿Dónde estaría? ¿De qué forma lo estaría usando Dios? ¿Cómo lo estuviera bendiciendo Dios ahora si usted hubiera permanecido fiel años atrás? Así que Pablo en todo este entorno nos está recordando lo que también Hebreos dice: hermanos, no dejen que entre ustedes brote alguna raíz de amargura, de manera tal que crezca y contamine a los demás, ya que una persona enfadada, disgustada o amargada exterioriza eso en roces con otros, afectando la unidad, la paz y la armonía en el hogar, en la iglesia y en el lugar donde esté. ¿Qué necesitan estas personas? La paz de Dios en su corazón, si quieren vivir en paz los unos con los otros. Y seguidamente Pablo nos brinda el antídoto para todas las ansiedades, ya que la ansiedad es incompatible con la confianza en Dios, debido a que es el fruto de un pecado llamado incredulidad. ¿Qué es lo que dice Pablo? Por nada
por nada, y reitero ese nada porque ahora vamos a ver el contraste donde dice y todo, y todo, y todo. Dice, por nada estén ustedes afanados, preocupados o ansiosos, sino que por medio de la oración, de súplicas, de peticiones y terminando con acción de gracias, Dios con su paz ponga guardia en sus pensamientos y en sus corazones y experimenten realmente que Dios está ahí. Porque el primero habla de la paz de Dios gobernando, haciendo guardia. Mire ese término. Ese término en griego es poner en custodia preventiva. Es decir, si tú acudes a Dios antes de tomar medidas o de hacer algo, Dios va a hacer que su paz gobierne en ti y que con pensamientos más claros, con un corazón más tranquilo, tú puedas actuar y no salgas en caliente a resolver las cosas, sino actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y primero dice, y la paz de Dios gobernará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y al final vamos a ver ahora que les dice, si ustedes obedecen y hacen todo lo que yo les he dicho, todo lo que me han visto decir y hacer, el Dios de paz estará con ustedes. Si oran, la paz de Dios estará con ustedes. Si obedecen lo que yo les he enseñado acerca del Evangelio, el Dios de paz estará con ustedes. ¿Y por qué les decía que la oración proporciona la salida a la ansiedad? Porque también Pedro lo enseñó de esa forma. En primera de Pedro 5:7 dice, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Lo mismo dijo ahí en la misma carta en 2 de Corintios 10:4-5 el apóstol Pablo. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo el Señor? Que entendamos que hay una batalla espiritual librándose y que el diablo lo que está buscando es la desunión en la iglesia, la división. Lo que está queriendo es poner tropiezo a la tarea de evangelización y frenarnos. Y lo que Dios dice es, no permita que esos argumentos, vuelvo y leo. Esas especulaciones, todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios debe ser llevado en cautiverio a la obediencia a Cristo. Es la mentira la que debe ser detenida para darle libertad y darle entrada a la verdad de Dios, a la sabiduría de Dios. O sea que cuando algo ocurra, lo que inmediatamente debe hacer un creyente es orar y terminar dando gracias a Dios, porque Dios se encargará de la situación y experimentaremos una paz que es inexplicable. Dice la Biblia, la mente humana no puede entender cómo una persona lidia con dificultades, con problemas de la vida y aún conserva la paz y el gozo.
Eso solo lo puede hacer una persona que está totalmente controlada por el poder del Espíritu Santo. Y era lo que Pablo estaba experimentando allí en la cárcel. Y es lo que llamaba a través de la carta a los Filipenses, no solo a ellos, sino a nosotros, a decirnos: si te sometes a Dios vas a experimentar esa paz y ese gozo. Si no te sometes a Dios, cualquier situación te va a llenar de amargura, te va a llenar de rabia, de ira, y te va a sacar o te va a desenfocar del plan de Dios. Concluyendo con estas exhortaciones, entonces, mis hermanos, Pablo llama a sus lectores, al igual que el Espíritu lo hace en este momento a nosotros, a una vida de obediencia, que es la respuesta a la correcta paz. Si estás experimentando tranquilidad, paz y la presencia de Dios en tu vida, vas a obedecer lo que Él te pida obedecer. Y Pablo aquí, pues, hace una enumeración no exhaustiva, sino representativa, y se expresa de innumerables maneras. Y mire lo que dice Pablo en el verso 8. Ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense. Pongan toda su atención en todo. Ahora dice, por nada estéis afanosos, pero ahora le dice, pongan toda su atención, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Es decir, si usted se mete de una forma más intencional con Dios, empezará a experimentar contentamiento. El perdón trae consigo contentamiento. Y aplicar esto no es un fin en sí mismo, sino la preparación para una acción con un propósito determinado, y es que el Dios de paz esté entre nosotros. Este caso entonces destaca una promesa aún mayor. Dios no envía su paz desde lejos, manteniéndose distante en los cielos, más bien se acerca para rodearnos y entregarnos su paz. Jesús se lo dijo a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no les doy la paz como el mundo la da. El mundo desconoce qué es realmente la paz. La paz no es ausencia de conflictos entre naciones y entre seres humanos. La paz de Dios es estar reconciliados con Él. Y eso es lo que obtenemos a través de la fe. A través de la fe somos justificados delante de Dios y dejamos de ser sus enemigos. Y lo que Él nos pide es que en esta tierra ningún ser humano ni siquiera se atreva a decir: yo sí tengo un enemigo, porque Dios nos ha salvado, nos ha reconciliado con Él, dice Pablo, para ser agentes de reconciliación. Estamos llamados a reconciliarnos con los demás y a reconciliar a los demás con Dios. Y ese es la fuerza o el cambio que hace el Evangelio. El Evangelio, mis hermanos, o el cambio, la transformación de las sociedades se hace es a través del Evangelio. Y para cerrar, Pablo, quien se ha asegurado de ser un buen representante de Cristo para ellos, le reafirma su amor, su actitud ante el sufrimiento y su búsqueda constante de la santidad como la de Cristo. Y por esa razón había ya dicho: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo.
¿Cómo te ve en la iglesia los demás? ¿Cómo te perciben los demás, no solo en la iglesia, sino en tu trabajo y en tu hogar? ¿Sí te ven como alguien que constantemente con lo que hace y dice está marcando una diferencia? ¿Está impactando de manera positiva a los que están a su alrededor? ¿Su vida es un desafío a creer que hay un Dios en los cielos? ¿Su vida es un desafío a creer que realmente Dios sí respalda, Dios sí bendice a todo aquel que le reconoce en su vida y se somete a su voluntad? ¿Eres tú un ejemplo de todo eso para otros? ¿Eres ejemplo de paz, de reconciliación? ¿Eres ejemplo de sabiduría? ¿Eres ejemplo de ser una persona apacible, mansa? ¿Eres el ejemplo para otros de lo que es estar controlado por el Espíritu Santo? Cerremos nuevamente nuestros ojos y oremos para que lo que Pablo escribió hace más de 2000 años a esta iglesia a la que él amaba, también sea una verdad para la iglesia, el redil, en el retiro, para las iglesias en nuestra nación, para las iglesias en el mundo. Porque Jesús dijo, el mundo los reconocerá porque se aman los unos a los otros. Si no demostramos a esta sociedad que realmente ha habido un cambio, que ha habido una transformación en nuestra mente y en nuestros corazones, y que ellos pueden observarnos y mirar lo que es un modelo de sociedad, cómo pueden convivir personas de diferentes estratos sociales, de diferente nivel académico, de diferentes contextos sociales, tal vez culturales. Podemos convivir juntos, trabajar juntos, proyectarnos a los mismos propósitos e intereses a los que nos lleva la obra del Señor aquí en la tierra. Ese es el milagro de Dios cuando formó una iglesia. Saber que personas de todas partes del mundo podrían, guiados por su espíritu y sometidos a Él, llevar a cabo su obra aquí en la tierra. Señor, gracias. Gracias por los pastores, por los maestros, por los evangelistas, Señor. Gracias por los líderes, gracias por cada persona comprometida en la obra, Señor. Gracias por los consejeros. Gracias, Señor, por las personas que nos instruyen, que nos guían día a día, Señor, en este caminar contigo, que se vuelven un desafío para nosotros en muchos sentidos, Señor. Gracias por su deseo de formarse, Señor, en el conocimiento de tu palabra. Gracias por prepararse para aconsejar, para animar, para ofrecer, Señor, misericordia a quien la necesita. Gracias por aquellos que todos los días salen para poder orar por un enfermo, para poder compartir el Evangelio. Gracias por aquellos que están lidiando en dificultades o en relaciones rotas, Señor. Gracias por todos ellos, por los que oran, por los que hacen guerra espiritual. Gracias, Señor, por los que quieren incursionar en la política. Gracias por los que quieren incursionar en tantas áreas de la vida, Señor, donde se necesita que un cristiano, Señor, abra su boca y exponga, Señor, con valentía, con autoridad, con firmeza, tu palabra, Señor. Para que los ojos y los oídos sean abiertos, para que los que están muertos espiritualmente puedan venir a vida, Señor, y escuchar tu llamado. Y así, Señor, veremos cómo el Evangelio va impregnando nuestra sociedad, así como la levadura leuda la masa, Señor. Tal vez pareciera que nuestro avance es lento, pero es firme y es seguro. Porque la promesa de que toda lengua, gente de toda lengua, de todo pueblo, de toda tribu y toda nación te alabará, es porque se cumplirá, Señor,
ese mandato tuyo, de que llegará el Evangelio, será predicado el Evangelio del reino a todas las naciones y vendrá el fin con tu venida. Te alabamos, Señor, por tu palabra. Te alabamos, Señor, por tu exhortación, también por tu consuelo en medio de la tribulación, de la dificultad. Señor, quita y desarraiga la ansiedad de tu iglesia, el afán, la preocupación, y trae el gozo y la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Llénanos, Señor, de tu Espíritu para que podamos actuar, vivir con sabiduría, para que podamos ser las personas que tú quieres que seamos, los creyentes, Señor, que necesita este mundo en esta época, Señor. No cristianos que callan, no cristianos que huyen, no cristianos atemorizados, no cristianos contemporizando o coqueteando con el mundo, sino cristianos que tienen muy claro el llamado que Dios les ha hecho a mantenerse fieles, firmes, a ser heraldos, a ser atalayas, a vigilar, a estar preparados, Señor, porque es una batalla la que se está librando, Señor, y nosotros estamos llamados a luchar contra ese reino de tinieblas que se quiere levantar, que se quiere imponer y que quiere hacernos pensar que está ganando con la destrucción, que está ganando con dañar. Señor, tú gobiernas y eso lo tenemos muy claro, que tú eres el Rey que sigue reinando, Señor, y que reinará por siempre. Amén.